Que le escuché también a Juliana García, que ella es la guía, es ecuatoriana, es una gran persona, es además muy buena escaladora, guía, como ya dije, y le escuché decir algo que es, no puedes exigirle algo a las personas si no están enamorados, si no lo han visto. Y me parece eso súper importante con la montaña, que vayamos con el corazón abierto, con los ojos bien puestos en qué está pasando. Y entonces, cuando yo presenté junto con Memo y con Jimena lo de los glaciares de Cumbres Blancas, México, Jürgen participó como estaba escuchando, y cuando todos escuchamos su punto de vista y cómo defendía los pastizales, y después fuera de la conferencia platicamos con él, se me hizo algo a mí como alpinista que he estado en muchas cordilleras del mundo, impresionante, y en verdad lo queremos compartir, porque yo tampoco lo sabía, yo me creía muchas cosas y yo le dije a Jürgen, ¿sabes qué? Esto que está pasando en México pasa por ignorancia. O sea, yo me considero, sí, yo ignoraba todo esto, pero no lo hacemos con una intención de desgraciar lo que nos gusta. Creo que es importante, pues, y por eso la invitación a Jürgen, que afortunadamente aceptó ser parte de Cumbres Blancas ya y dar esta exposición, que nos comparta ese conocimiento y que todos los que estamos fuera y que podamos hacer algo, nos unamos porque a pesar de, como Marce dijo, ya no podemos revertir todo lo que se ha hecho por los glaciares, y esto es a nivel mundial. Quizás con los pastizales y ese ecosistema que va de la mano con los glaciares y con lo demás que ya Jürgen nos platicará, es importante que lo conozcamos. No se trata de señalar culpables ni quién hizo mal. Yo creo que es momento, y como nos lo está poniendo como referencia este virus, dense cuenta de todo lo que están haciendo, dense cuenta de todo lo que podemos hacer unidos, unirnos. Ya lo pasado pasó, ¿qué podemos hacer de aquí en adelante? Y esa es pues una propuesta que nos dará. Así es que bueno, pues me voy a permitir rapidísimo porque no quise resumir, más bien les voy a leer, ¿sí? Que Jürgen es biólogo, egresado de la UNAM, realizó maestría en Ciencias, Desarrollo Rural y Planeación Internacional en la Universidad de Guelph, Canadá, con formación de posgrado en Ecología Tropical, Ecología de la Conducta, Geografía y Planeación Regional. Ha trabajado a nivel trinacional, o sea, México, Estados Unidos y Canadá, regional también, México, Estados Unidos, estatal en Chihuahua y multiestatal en el Estado de México, Morelos y DF. En 2011 recibió el Premio Nacional al Mérito Ecológico con mención honorífica, otorgado por Semarnat. Actualmente labora para Conservación Internacional y coordina la implementación multisectorial e interestatal de la Estrategia del Bosque de Agua. Desde el 2013 es consejero científico de la Comisión Ambiental de la Megalópolis. Él, aparte de toda esta formación, pues es un montañista de corazón, tiene información impresionante que ya nos compartirá. Y los últimos 25 años ha diseñado, promovido y apoyado respuestas a nivel nacional e internacional dirigidas a la conservación de pastizales naturales, bosques, especies silvestres y bienestar humano desde el nivel local al continental. Su interés en entender y abordar procesos naturales y sociales relacionados con la conservación le han llevado a vivir y trabajar en 8 países, desde la selva de Panamá y Costa Rica hasta el Ártico noruego, trabajando para organizaciones no gubernamentales, gobiernos federales, instituciones académicas, nómadas y grupos indígenas. Pues los dejo con Jürgen sin más, que como vemos tiene mucho que platicarnos. Bienvenido, Jürgen. Y gracias a todos por estar aquí. Muchas Bienvenido, gracias. gracias Elsa. Muchas gracias, Elsa. Y muchas gracias, Marcela, por la presentación también. Y nada más estoy tratando de ver cómo avanzar en la diapositiva, que no quiere funcionar, no quiere avanzar. No sé si, Marce, puedes revisarlo para que a lo mejor no tengo todos los poderes en mi mano para hacerlo. ¿Qué te parece si intentas
reducir tu pantalla para ver si se pasa. Como salir, de pronto escape y así ver si te permite pasar. ¿Tienes una Mac o tienes una...? Es que lo había puesto... Tengo una Mac, sí. ¿Los botones para adelantar no te funcionan? No, y había estado... Del teclado. Sí. Con razón. Vamos a ver. Ahí está, ya, perfecto, ya estuvo. Perfecto. Ven ustedes. Ya, ok. Bueno, sí, muchas gracias por esta presentación. De hecho, este es un trabajo que hacía tiempo había estado juntando los diferentes pedazos con todas las visitas y las pláticas y las lecturas que he estado haciendo sobre el tema. Es un tema nada fácil porque se ha invertido muchísimo, muchísimo dinero. De hecho, para Coca-Cola, los proyectos que se han realizado del tipo que van a ver en unos momentos han representado la mayor inversión del sector privado en México en temas ambientales, dicho por la persona a cargo del programa, Vivian Alegría. Y creo que no podemos dejar pasar muchos aspectos que, sobre todo, como bien dice Elsa, se deben de traducir en lecciones para que no vuelva a suceder. Y esto además sucedió y sigue pasando en el área natural quizás más icónica del país. Entonces, bueno, vamos a entrar al tema y vamos a entrar en tema minado caminando despacito. Y ahí sigue mi línea azul, verdecita, pero bueno, no le hagan caso, esa fue una prueba que creo que ya se... Ahí está, ya, bueno, ok. Lo que vamos a presentar es, lo que yo quiero es que vayamos de la mano en conocer al menos un punto de vista de lo que es este ecosistema, cómo funciona, qué se ha estado haciendo, y que ustedes vayan obteniendo sus propias conclusiones. Y yo creo que eso es fundamental para poder asegurar que cada quien tenga los elementos de corresponsabilidad de lo que significa la conservación y el manejo de estas áreas tan importantes para todos. Una pregunta, a mí me salió aquí un letrero, pero no sé si a ustedes también, de que está bloqueando la pantalla. Creo que sí, ¿verdad? No, te vemos perfecto. Bien, bien, ok, porque aquí me salió una cosa que me está bloqueando todo. Que es, permíteme un momentito. A ver si lo puedo controlar desde aquí. Ahí sí se cambió un poquito, se acercó la pantalla. Perfecto, ahora sí. Eso, ahora sí. Excelente. Vamos a ver. No Bien. te pongas de artista, Jürgen. Estás ahí pintando con colores, muy artista, no. Científico, científico. Entonces, estamos. Vamos a platicar un poco cómo se distribuye naturalmente la vegetación. Vamos a entrar al tema de cuál es la diferencia entre reforestación y aforestación. Luego, de cuáles son las diferentes soluciones en marcha, y soluciones que además han estado funcionando desde los últimos veintitantos años, que hemos, con un grupo de diferentes amistades, buscando de que sea más generalizado, y por eso este tipo de oportunidades son muy importantes. Y luego vamos a tener, y espero que se pueda dar el enlace en su momento, una plática de uno de los principales socios y amigos con los que hemos estado trabajando en la comunidad de Milpalta, que han arriesgado el pellejo para asegurar que los pastizales, los últimos pastizales, por eso el título, el último reducto, no sea destruido para cultivo de papas, para sembrar más árboles, etcétera. Y ha sido un proceso muy importante. Y luego la idea es tener tiempo para la discusión. Entonces, sin más, entramos al tema. Es muy importante que cuando escuchen una palabra, y muchas veces las palabras más sencillas son las que son más ambiguas, que tengamos claridad de qué estamos hablando cuando somos más de uno. Por ejemplo, conservación, es un pequeño nota al margen, para unos significa no tocar un espacio, para otros significa
manejarlo apropiadamente, para otros significa solamente la fauna y la flora, y para otros significa que la gente del lugar pueda vivir en armonía con la naturaleza. Cada una de estas definiciones nos puede llevar a diferentes lugares. Y en tanto no hagamos explícita lo que tenemos en mente, nunca vamos a avanzar. Entonces, en este caso, ya que estamos hablando de pastizales, veamos qué son los pastizales. De acuerdo a la Real Lengua Española, el diccionario de la Real Academia Española, los pastizales es un terreno de abundante pasto. Y cuando ve uno que es pasto, pasto es cosa que sirve para el sustento del animal. Como consecuencia, lo que vamos a mapear es, siguiendo esa discusión, esa propuesta de definición, todo el mundo es un pastizal. Hay pastos marinos, digamos, todo que sea sustento del animal, es todo el planeta, donde de esa forma la vaca es reina, porque es la que puede comerse todo lo que es el sustento para el animal. Esa definición no nos lleva muy lejos, pero es la definición que tienen muchas de las personas que trabajan la parte ganadera, no nada más en México, sino a nivel internacional. Mientras que hay otras definiciones ya más específicas a un tipo de vegetación, como la hecha por Redowski, que es el botánico más eminente en el país, que dice muy sencillamente, pastizal es la vegetación donde predominan las gramíneas. Las gramíneas son los pastos como el pasto típico que conocemos. Y luego otras personas, esto de todas maneras hace algunas cosas, lo hace un poco difícil para mapearlo, para ver dónde están esos temas y qué está pasando con ellos, esos sujetos de interés. Y hay una definición más completa, que es la de pastizal. Son los ecosistemas terrestres dominados por vegetación herbácea, incluyendo los pastos y arbustivas, pero aquí viene lo importante, mantenida por fuego, pastoreo, sequía o bajas temperaturas. Los pastos, como vamos a ver en la siguiente filmina, esa es la persona que va a hablar con nosotros en un momentito. Hola, Agustín. Hola, Agustín. En el sitio, en la liga que te envíen el mensaje, si le picas, te da acceso directamente a la presentación para que nos puedas acompañar. Okay. Sí. Ok. Y si no, Jaime, ¿te puedo pedir que le envíes a Agustín el enlace de esta presentación? Jaime Ruiz. Sí, en un momento se lo enviamos. A tu WhatsApp, por favor. Gracias. Entonces, con esta definición, con la segunda, donde tiene que ver con, no nada más con el tipo de vegetación, pero también el proceso, es decir, la vegetación que está expuesta a estas condiciones extremas, en el mapa grande vemos justamente la cobertura de los pastizales, que es alrededor o un poco más de una tercera parte de toda la vegetación terrestre. Y como pueden ver en el mapa chiquito azul, que son los ambientes extremos, justamente si comparan los ambientes extremos que vemos de alta sequía, por ejemplo, el desierto del desierto chihuahuense hasta Saskatchewan, o en la zona de la cordillera andina, o el Sahara, o las zonas del Ártico, ahí justamente, vean el mapa grande, ahí es donde están los pastizales. Esto es muy importante porque eso, el letrerito que se ponen, no pise el césped, no tiene nada que ver. El césped está acostumbrado a la peor vida que se puedan ustedes imaginar. Por supuesto que también tiene sus diferentes límites, como vamos a ver un momentito. Bueno, hay una persona, Alejandro von Humboldt, que después de haber hecho viajes en diferentes lugares en Latinoamérica y en Tenerife, en Europa, se dio cuenta que la vegetación no estaba distribuida al azar, sino que tenía una distribución muy específica y que se repetía en diferentes, en este caso, montañas, en diferentes latitudes, y se mantenía altitudinalmente esa distribución de la vegetación. Aquí, por ejemplo, vemos las nieves perpetuas. Este es el Chimborazo, o lo podemos ver otra vez aquí atrás en el Aconcagua o en el Popocatépetl, que está aquí hacia la derecha, donde después de las nieves perpetuas lo que le sigue son todas las zonas de rocas, y lo que le sigue, lo vamos a ver en la siguiente, un acercamiento, Humboldt pone gramíneas, que son justamente los pastos de los que estamos platicando, y lo ven que se da
ese es en el Chimborazo. Vean además cómo se ven los macoyos, que es el dibujo también. Aquí en el Popocatépetl, a la derecha, es un poco más estrecha esa banda, pero se da igual en las otras montañas. Entonces, esto es para decir que esa zonificación es uniforme, se da en el Himalaya, se da en otras partes, y se repite en todas las latitudes y en todas las altitudes. Esto además no es, bueno, Humboldt le da un sustento científico, pero esto ya se conocía. Si ven este fragmento, un mapa, es el mapa famoso de Uppsala, o el mapa de México Tenochtitlán, de 1550, la primera representación cartográfica en la que se combinan tlacuilos y monjes y frailes jesuitas, y hacen un dibujo, sobre todo de mano de los tlacuilos, del Valle de México. Vean cómo representan al Ixta y al Popo. No representan, digamos, también tienen una zonificación de las zonas boscosas, le sigue una vegetación rala, luego le siguen las rocas y luego ya las cumbres. Y lo mismo lo hizo Velasco. En 1908, que Velasco, como ustedes saben, es uno de los pintores naturalistas más destacados de la historia de México, donde hace también con un detalle tan meticuloso, donde se puede ver otra vez el Iztaccíhuatl con una zona de vegetación amarilla, que sería la de los pastizales, las zonas boscosas más abajo, y ya el lago del Valle de México. Entonces, bueno, esta representación ayuda para entender de que tenemos hasta ahorita dos tipos de pastizales, los ecorregionales, los que vimos en la primera filmina a nivel mundial, con condiciones extremas. Tenemos las condiciones altitudinales, que es el que vimos aquí, también con condiciones extremas de frío, de calor, de humedad, de sequía, de suelo en movimiento, que es lo que se tiene en estas pendientes tan marcadas. Y lo vemos en un tercer tipo de pastizal, que ahora son los llanos. Los llanos que vemos en toda la zona centro del país, que curiosamente en el llano no hay árboles. ¿Y por qué? Y aún ahí, como se ve despejado, la gente hacen tremendas campañas. Este valle, a propósito, ya está destruido. Le han pasado tractores y ralas tratando de que se den los árboles que nunca se han dado. ¿Y por qué? Porque nuevamente, estos llanos también están sujetos a condiciones extremas. De mucha humedad, porque se reúne toda la lluvia, son como copas que reúnen la lluvia que se desliza hacia ella, la retienen. Entonces, en época de lluvias está totalmente saturado el suelo. Luego, en época de secas, está totalmente seco el suelo. Y en el invierno está totalmente expuesto a la nieve, a la escarcha. Entonces, son condiciones extremas donde principalmente el pasto, y casi únicamente el pasto, es lo único que sobrevive ahí. Entonces, bueno, como un primer resumen, y creo que es realmente muy importante, y si hay alguien que esté en desacuerdo, por favor dígame, porque si no, no podemos pasar a la segunda parte de la reunión. Yo sí quiero que quede claro con todos, y hay cualquier cantidad de información científica que lo apuntala, que a propósito al final de la presentación les voy a enviar, voy a poner en línea esta lista anotada de referencias. Pero bueno, en primer resumen, uno es que los pastizales son un tipo propio de vegetación, diferente a los bosques. No es un no bosque que hay que sembrarle árboles. No, así es. Están adaptados a condiciones dinámicas y extremas, en que incluso sobreviven más que cualquier otra planta, y eso lo hemos visto a nivel global, y donde están expuestos a condiciones de extrema sequía, extrema humedad, extremo congelamiento, extremo movimiento del suelo y fuego constante y pastoreo. El pastoreo, además, el pastizal es una de las zonas a nivel global que tiene, por la cantidad de materia vegetal que ha ofrecido los últimos millones de años, ha tenido de las mayores biodiversidades que cualquier otro ecosistema. Bueno, ¿qué beneficios aportan estos pastizales? Uno es que, y lo vamos a hacer también muy sencillo, es la captura de carbono. Aquí pueden ver en esta zanjota que se hizo en las faldas del Iztapopo, pueden ver cómo se ven diferentes colores en las capas del suelo. Todo esto más oscuro es por el carbono que tiene el suelo. De hecho, el carbono del suelo en los pastizales, justamente pensando en los pastizales más grandes del mundo, que son los del oeste,
en el Wild West, en Estados Unidos y en Ucrania, si ven, son los graneros del mundo. Tiene tanto carbón y son tan fértiles que son lo que nos han estado alimentando por los últimos 200 años. Ese es el tipo de carbono que, que se acumula aquí y que si se descuida, cualquier manejo se vuelve a la atmósfera y son gases de efecto invernadero que vamos a ver un momento. Otro de los papeles muy importantes que tiene el pastizal, ahora vean a la derecha el sistema radicular, incluso contra la gravedad está reteniendo el suelo. Esto no lo hace ningún árbol, no lo hace ningún árbol, de estar deteniendo y hay condiciones todavía más extremas que se hace totalmente como una ola. Aquí apenas está empezando a levantar la ola, pero allá atrás lo pueden ver. Y bueno, es un sistema tan cerrado radicular que retiene el suelo y especialmente en condiciones de tanto movimiento como son los suelos estos de origen volcánico, donde hay muchas cenizas y aún no sé si se está moviendo constantemente. La otra función que tiene el árbol, y aquí, perdón, el pastizal, y ahora nos empezamos a meter en cómo conviven pastizales con árboles, es que si forzamos la entrada de árboles a un pastizal, lo que estamos viendo aquí es un estudio de cuencas pareadas. Se estudiaron 2 cuencas en Nueva Zelanda por cerca de 40 años. Una que se mantuvo, ambos empezaron igual, era puro pastizal. En una se mantuvo el pastizal como lo había sido y en el otro le fueron metiendo árboles. Como pueden ver, la precipitación es la misma, 1200 milímetros. Conforme van entrando más árboles, la cantidad de agua que se escurre va disminuyendo. ¿Por qué? Porque cada árbol, a su vez, está tomando muchísima carbono, pero muchísimo carbono del suelo, es decir, y con el carbono se retiene la humedad. Y por otra parte, cada árbol está tomando muchísima agua. Cada árbol, en promedio, un pino, por ejemplo, toma cerca de 120 litros de agua al día. Tan es así que un árbol mal ubicado en un contexto urbano puede que haga que se asiente una casa por la cantidad de agua que está extrayendo. Es un mini pozo, es una mini chimenea de agua. Entonces aquí la diferencia que pueden ver de lo que era un escurrimiento de 40%, parte del escurrimiento se evapotranspira, otra parte se incorpora a los acuíferos y se escurre 40%, disminuye hasta el 10% conforme va avanzando la densidad de árboles que se están sembrando en el lugar. Esto además, esto es Nueva Zelanda, pero se repite en Estados Unidos, se repite en Sudamérica, cualquier cantidad de estudios además que lo avalan. Y además, del punto de vista de biodiversidad, tenemos en el caso de nuestros pastizales en México 2 especies icónicas. Una es el gorrión serrano, que es el que está a la izquierda, que solamente le quedan 600 hectáreas, que hasta ayer los compañeros en Milpa estaban peleando para que no se convirtieran en cultivos de papa y se convirtieran también en zonas de cultivo de árboles. Aquí pueden ver el nido hecho del gorrión serrano. Solamente está este sitio de 600 hectáreas y hay otra pequeñísima población que ya se consideraba extinta en Durango. Eso es todo lo que queda en el mundo. Y vean, el nido que tiene lo hace a partir de las hojas del pastizal, porque lo hace en los macollos. Y la otra especie es el conejo de los volcanes, zacatuche. Zacatuche significa el conejo del zacatón, o teporingo, que igualmente hace sus nidos en los corazones de los zacatones. Es decir, ambas especies son muy susceptibles a lo que le pasa al pastizal o incluso puede ser clave para que sobreviva su cría o no. Entonces, bueno, pasemos ahora al caso de estudio de Listapopo. Y aquí es donde empieza lo interesante. Primero, en la visión de Lázaro Cárdenas de haber establecido este parque en 1938, y miren qué bonito, donde importa a todo trance proteger su suelo contra la degradación, manteniendo o restaurando sus bosques en perfecto estado y sus praderas de bello contraste para la garantía del buen clima regular de las ciudades vecinas, como son la capital de la República, 1938. Esa es la visión de Lázaro Cárdenas, y luego, donde perfectamente reconoce y valora todos los ecosistemas del lugar, y donde, por supuesto, teniendo a la CONAMP, que creo que acaba de cumplir sus 25 años, qué mejor que la CONAMP para hacerse cargo de un espacio así tan importante, cuya misión es conservar los ecosistemas más representativos del país. Eso es muy importante porque, como dijimos antes, el ecosistema pastizal es un ecosistema representativo, como lo es el bosque, como es bosque de encinos o yameles o lo que fuera, que hay, es otro bosque importante que conservar. Bueno, veamos
Este es nuestro escenario de trabajo, es el Ixta y el Popo, donde a la izquierda pueden ver, a primera vista, lo podemos ver con todos los volcanes del Valle de México y más allá. Ok, ¿qué vemos aquí? Primero vemos, ahora sí ven mi cursor, parece que sí, ¿verdad? Y lo vemos. Sí, ok. Primero vemos una franja de vegetación espesa. Vemos una segunda franja de vegetación abierta, pero es consistente en ambos casos, lo vemos de lado a lado. Luego vemos una tercera franja de vegetación que parece que no fuera vegetación, sino que fuera roca expuesta. Y luego vemos la zona de las rocas y las nieves. Esto es lo que vio Humboldt, justamente. Y esto es lo que vemos todos los días nosotros, justamente, que hay diferencias del tipo de la vegetación. No es que alguien se haya subido a cortar los árboles de aquí arriba. Eso es un absurdo total que lo escuchamos todos los días. No, no es lógico, no es racional, incluso, bueno, podemos hablar mucho al respecto, pero no, así es. Si es que algo, pues cortamos los bosques aquí y más bien es lo que se le ha avanzado en la parte de abajo, lo que se le ha quitado al bosque, no la parte de arriba. Muy importante. Esto es otra forma de representarlo, ya es un poco lo que hace, estos son de hecho capas de vegetación provistas por CONAMP, es decir, ellos reconocen que hay una zona de bosque cerrado, una zona de bosque abierto, una zona de pastizales de montaña, lo reconocen en ambos sitios. La zona a propósito donde se da el bosque abierto son los 3.500 metros, más o menos, depende también de la masa de la montaña, si lo hace un poco, o la ladera, etcétera, si lo hace un poquito más arriba, más abajo. Los 3.500 se repiten en el Ajusco, se repiten en la Sierra de las Cruces, se repiten en Pelapón, se repiten en el Pico de Orizaba, etcétera, etcétera. Y la altura máxima está aproximadamente 5.200 del Iztaccíhuatl. Entonces, bueno, aquí justamente, y bastante inteligentemente para ellos, no para nosotros, el Parque Nacional se establece a los 3.500 metros, es decir, donde ya no hay bosque. Ustedes déjennos el bosque para descremarlo, para usarlo, es lo que hizo la fábrica de Loreto y Peña Pobre. Sin embargo, no para acabárselo, lo administraron tan bien que hoy en día todavía tenemos, después de 80 años de uso industrial de los bosques del Ixta, Popo, Ajusco y anexas, hoy todavía tenemos bosques. Ese no fue el problema. Pero aquí les muestro que se curaron en salud y dijeron, de donde ya no hay árboles casi para arriba, eso es el Parque Nacional. Bueno, no nos dejaron mucho. Entonces ya puesto junto, aquí podemos ver otra vez las tres capas con la línea que va pareja de los 3.500 para el Parque Nacional, mientras no tanto para los tipos de vegetación. Visto desde arriba, y nada más para ilustrar que lo de las capas de vegetación sucede en todos los lados de los volcanes. Vamos a hacer una cosa, además, viéndolo con perspectiva, porque, bueno, al final se trata de que aquí hay un servicio ecosistémico vital para la ciudad, que es el agua que se logra obtener de nuestras montañas que nos rodean. Bueno, si vemos la cuenca del río La Compañía, ahí es donde vierten todas las aguas, desde la zona de Milpalta, el Tlaloc que tenemos en Milpalta, hasta el Tlaloc que tenemos junto al Ixtapopo. Son dos grandes Tlalocs y, bueno, hay que temerles, porque la cantidad de agua que producen es gigante y toda esa agua es interceptada por el canal La Compañía para sacarla lo antes posible al drenaje y se va, deshagámonos de ella. Porque puede representar un reto gigantesco, porque era una de las principales fuentes de aprovisionamiento de agua al lago de Tenochtitlán, que voy a mover con el cursor por donde iba la línea del lago de Tenochtitlán, o justamente la zona urbanizada era la del, bueno, aquí no es urbanizada, lo que queda es Xochimilco, aquí está Xochimilco, era la que alimentaba. Imagínense la cantidad de agua que no baja ahí. Imagínense la cantidad de agua que tiene que llevar el canal La Compañía para que la ciudad básicamente no se inunde. Bueno, esto nos permite entender un poco qué es lo que está en juego si empezamos a meter nuestras narices sin saber lo que estamos haciendo en este ecosistema que ha funcionado por millones de años. Para conocer cómo funciona el ecosistema, vamos a agarrarnos tres sitios, además, para estar claros de que estamos hablando de bosque cerrado, abierto y pastizal, que son cosas diferentes. Aquí hice tres parches, marqué tres parches para cada uno, de 1 hectárea. 1 hectárea es 100 metros por 100 metros. En cada caso nos vamos a asomar qué pasa, cómo se ve. La primera hectárea, la de bosques cerrados, más o menos en promedio hay 700 árboles de 30 centímetros de diámetro a la altura del tope.
Les voy a pedir si pudieran cerrar sus micrófonos, porque creo que todos estamos escuchando. Gracias. Entonces, en un bosque cerrado, en una hectárea, hay cerca de 700 árboles que tengan 30 centímetros o más del diámetro a la altura del pecho de la persona que lo está midiendo. Aquí estamos aproximadamente a los 3.200 metros. Vámonos al siguiente. Ahora estamos en el bosque abierto, como ven, y por eso lo puse en esta perspectiva, porque no es la excepción, es la regla. Incluso donde puse este cuadrante es donde se ve un poco más denso. Es decir, vayámonos a lo más denso de la parte del bosque abierto. En un bosque, como pueden básicamente contarlo así a ojo, hay cerca de 80 árboles. No más, estábamos en cerca de 700 en el bosque cerrado, aquí en cerca de 80 árboles. Esta altitud es aproximadamente a los 3.700. Ahora vámonos a donde están la zona de los pastizales, que estamos aquí hablando alrededor de los 3.900. Aquí estamos cerca de La Joya. ¿Y cuántos árboles vemos aquí? Pues realmente menos que uno. ¿A qué se refiere menos que uno? Que por la ladera, depende de la exposición y un poquito más de humedad, sí llega a haber condiciones para el arbolado, pero en general no hay. No hay árboles en la zona de pastizales. 0 árboles en principio. Entonces, bueno, la problemática. El principal problema, les presento el principal problema. El árbol con 3 cualidades: la especie equivocada, el lugar equivocado, con la densidad equivocada. Cada vez que a ustedes les inviten a hacer un programa de reforestación, y pongo así porque es en comillas, no siempre se habla de reforestación, pregúntenle a esa persona si están sembrando la especie apropiada, en el lugar adecuado y con la densidad apropiada. Si no les sabe contestar, están jugando con ustedes, con su tiempo, y más bien están causando un problema muy severo, como vamos a ver en un momento. Esa es responsabilidad de ustedes, de preguntar. No es responsabilidad de quien los invitó, no es responsabilidad del investigador que lo dijo, del político que les dio el dinero para sembrar el tercer árbol, etc. Es de ustedes y es de todos nosotros como ciudadanos preguntar. Si realmente estamos preocupados, al menos debemos de preguntar, ¿es la especie apropiada? ¿Es el lugar apropiado? ¿Y es la densidad apropiada? Y si no lo sabemos contestar, mejor no lo hagamos. En este caso, se le pusieron hormonas al asunto porque no nada más se sembró un arbolito, sino que se hizo un agujero que vamos a ver en un momento, que se llama una tina ciega. Este esquema de tinas ciegas y árboles en el bosque fue una campaña brutal, como ya dijo Vivian Alegría, nunca se ha invertido tanto dinero en un trabajo para la cosecha de agua. Le llamaron incluso la fábrica de agua. Incluso aquí tenemos, y aquí otra vez, sí es importante mencionar nombres, porque un funcionario público tiene que ser señalado. Aquí el doctor Ernesto Enkerlin, director de la CONAM y eminente científico, avaló la siembra de árboles hecha por Volkswagen y el gobierno de Puebla. Este fue el primero de 450,000 árboles, nada más por Volkswagen. Vamos a ver, otros también metieron la mano con la misma invitación. Y cerca de 51,000 pinos flores. Aquí está, no lo estoy diciendo yo, lo dice el reporte de Volkswagen, que lo ven como su regalo a la vida, tiene un nombre en la campaña, de proyectos de reforestación. Pero estamos hablando de reforestación o aforestación. Va la segunda definición. ¿Cuál es la diferencia? Reforestar es sembrar un árbol donde antes lo hubo. Aforestar es cuando se siembra un árbol en un lugar donde no hay un registro histórico de que lo haya habido. Sembrar árboles en las zonas de pastizales es una aforestación porque se tiene el registro palinológico, es decir, de polen, que no ha habido árboles ahí por los últimos 10,000 años. 10,000 años. Entonces se habla de aforestación. Sin embargo, aquí hay un manejo sesgado de la información para hacernos pensar que estamos haciendo lo correcto de sembrar un árbol donde antes lo hubo. Reforestación, primer gran engaño. Segundo, es que no nada más fue Volkswagen, como pueden ver. Volkswagen es apenas este rinconcito. También estuvo Bimbo, estuvo Cervecería Modelo, estuvo Televisa, estuvo cualquier cantidad de empresas en la zona de pastizales puros. Y bueno, ¿por qué ahí? Porque es fácil.
Y aquí fue al último lugar que le dieron, donde está la joya, donde pueden ver el absurdo que tiene. Aquí se siembran 2 árboles por metro, perdón, un árbol cada 2 metros, o un árbol cada 3 metros, en todos estos lugares. Eso significa que es 3 veces más, si se dieran esos árboles, que los 700 árboles que se dan en el bosque cerrado. La cantidad de árboles, si se siembran 2 árboles, como varios de ustedes saben, porque los han sembrado, a 2 metros un árbol, es una densidad de 2.500 árboles por hectárea. ¿Dónde cabe eso? Y para llegar a sembrar estos arbolitos, que toda esta zona parece que le hubieran pasado la máquina de coser, porque religiosamente, meticulosamente están hechos los agujeros cada 2 metros, se tienen que hacer caminos. Los caminos es una de las peores amenazas a la biodiversidad en el planeta, porque permite el acceso de depredadores, permite el acceso de depredadores naturales y humanos, permite la desecación, acelera la desecación, el desgajamiento de suelos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, en esta zona que yo pensaba que Conavio su misión era cuidar los hábitats, los ecosistemas representativos, y que le habían dado esa responsabilidad con la designación del Parque Nacional. Esto para mí no es cumplir con el cuidado de no nada más un ecosistema representativo, sino un ecosistema altamente amenazado, porque este es de los últimos grandes pastizales que quedan en todo el continente de ese tipo, de un pastizal alpino en condiciones tropicales. Y esta joya se está deshaciendo día a día con estos caminos, con estas iniciativas que están fuera de todo orden. Así es como se ven estos caminos. Es un camino, pero como hay un suelo tan dinámico que se llama solifluxión, es el movimiento con el congelamiento y el descongelamiento de este suelo tan frágil y tan suelto, se empieza a desplazar por gravedad. Entonces, cualquier camino que hagan, al poco tiempo se convierten en cárcavas y todo este suelo se va yendo hacia los arroyos. Vean vean qué rápido. En 2015, este es Camino a la Joya, que varios de ustedes conocen, está este camino, guardaganado, 2015. Vean, 2 años después, el mismo lugar. Una cárcava de 1,5 metros casi, de profundo, 1 metro. Y aquí apenas se estaba formando, solamente 2 años. Es además acompañado de una brecha contra fuego, muy inteligentemente hecha con la pendiente. Es decir, lo que llueva, se van haciendo cañones de agua que se llevan todo lo que esté ahí. En la época de lluvias es cuando se reproducen también los zacatuches. Un crío de zacatuche, de aquí ni manera de que sobreviva un torrente de los que bajan. Para poner otra forma, este es el camino que va a La Joya. Cuando vean la próxima vez, van a ver, está sumido el camino. Ese camino que con el paso del tiempo, toda la tierra se va deslavando por la erosión de los caminos, de los carros que van y vienen. Tanto así que ahí ya se perdió cerca de 2,5 metros de lo que era el nivel normal de esa pendiente. Lo que les prometía, les voy a mostrar las tinas ciegas, aquí están, cada 2 metros, vean, cada 2 metros, y eran en líneas altitudinales de 10 metros para arriba, son las 250 tinas ciegas por hectárea que se construyeron en todo el Paso de Cortés. Esto entre el año 2004 al 2015 que lo logramos detener, ahorita les platico cómo. Cada tina ciega, que son 2 metros de largo, medio metro de ancho, medio metro de profundo, equivale en volumen a 320 litros. Pero como es tierra y es húmeda, equivale aproximadamente a media tonelada de tierra que se extrajo de cada tina ciega, de todo el Paso de Cortés. Si ustedes pusieran lo de 1 hectárea en camiones de volteo, se requerirían 17 camiones de volteo de tan solo 1 hectárea. ¿Y a dónde creen que se va toda esa agua? Perdón, todo ese asolve. Ahorita lo vamos a ver. Pero además, como les comenté con el carbono, que se ha sido secuestrado y retenido en el suelo, y eso ya hay estudios hechos por Elena Kotler y otros del Instituto de Ecología, se liberan a la atmósfera 7 toneladas de gas carbono y gas con nitrógeno a la atmósfera.
Esto pasa también a propósito con actividades agrícolas. Entonces, todo este carbono que se convierte en algunos casos a vegetales que nos dan de comer, parte de eso también se libera a la atmósfera. ¿Cómo vamos con este proyecto? Muy bien, vamos muy bien. Aquí está, vean cómo se ven las líneas de las zonas en el corazón de los pastizales del Paso de Cortés, que además tiene un valor histórico porque muy probablemente Hernán Cortés y todos los que le acompañaron vieron el Paso de Cortés sin vegetación. Entonces no nada más CONAMP está destruyendo un patrimonio natural, sino también un patrimonio histórico que es valioso para todos nosotros. La imagen al espejo de lo que está haciendo CONAMP con el dinero de todas las empresas que ya les comenté, varias ONGs, etcétera, es lo que está pasando en Brasil, en Rondônia. La misma forma, nada más que es la imagen al espejo. Aquí son los caminos que entran y a través de ellos acaban arrasando la selva al Amazonas. Lo mismo estamos haciendo aquí, los caminos que entran, que estamos poniendo los cultivos de árboles y a través de ello estamos arrasando los últimos pastizales. La misma cosa, pero aquí nadie dice nada. Y bueno, al final no nos escapamos que estamos en una cuenca. Aquí, como pueden ver, la cuenca que les mostré hace rato del canal La Compañía, que está asociada con el Ixtapopo y Milpalta, y donde la única salida a toda esa agua es el canal La Compañía, por supuesto, cuando las obras de tinas ciegas y aforestación empezaron por ahí del año de 2004, se empezaron a solvar esas 17 camiones materialistas por hectárea de las cientos de hectáreas que se hicieron las tinas ciegas y se sembraron árboles. A algún lugar se tenían que ir. Aquí lo estamos viendo dónde se fueron. Todo ese asolve baja y es capturado por el canal La Compañía, hasta el canal La Compañía, por supuesto, se desborda. Y aquí está Chalco desbordado, año con año desbordándose. O la altura ya del canal La Compañía es cerca de 7 metros, 5 metros de lo que es el nivel de Chalco. Imagínense el absurdo. Ahora, muy bien, todos nos tomamos la foto sembrando el árbol aquí arriba, de maravilla. Cualquier cantidad de fotos. ¿Quién asume la responsabilidad de que Chalco, de las zonas más pobres del país, donde ha habido cualquier cantidad de cientos de damnificados, quién les paga a ellos los costos, los gastos de su damnificación generada por el incentivo de tomarnos una bonita foto porque estamos recargando de agua la campaña de Coca-Cola, de que el famoso replenishment, de que cada litro de Coca-Cola lo vamos a regresar a la naturaleza? Son puras y gigantescas mentiras. Aunque dicen que tienen los trabajos científicos que nunca han publicado. Y bueno, la otra, las complicaciones locales. Y complicación me la refiero tal cual. ¿Por qué? Porque vean el cómo se hace esa maravillosa colaboración con las comunidades en la generación de empleos, en la equidad de género, este es un póster de CONAMP, en generar 100 horas de retención de suelo, tantas miles de tinas ciegas, la reforestación, ¿dónde? En nuestros pastizales. Se está engañando a la gente, se está queriendo mal educar a la gente. Por supuesto, la gente no lo hace, porque ellos saben que eso no tiene ningún sentido. Todo quedaba, y yo lo he hecho, preguntarles a los campesinos que están ahí, a las comuneros que están ahí, pero también a los trabajadores de CONAMP, que nadie hace caso porque es muy vertical, que te dicen, eso no tiene ningún sentido, pero a nosotros nadie nos hace caso. Entonces aquí todos tuvimos la culpa, unos por permitirlo, otros por pagarlo, porque ellos lo hacen porque les pagan, y en la desesperación reciben lo que sea, en tanto se les pague, por supuesto. Los científicos por no decir nada. Todo esto está avalado, como ya vimos, por los mejores científicos de México y del mundo, mexicanos, y nadie dijo nada. Esa es una gigantesca, para mí, una gigantesca vergüenza que no se puede parar. Y bueno, y lo seguimos haciendo. Aquí siguen las campañas de diferentes organizaciones, de montañistas y no, que muestran el lugar que hay que ir a reforestar, La Joya, o cualquier otro lugar. No se puede permitir más. Y espero que terminando esta plática, no me hagan caso, pero quizás lo piensen de que a lo mejor hay un gusanito, hay algo que les dice, no siempre es el siguiente árbol. Soluciones. 1, por favor, no más reforestaciones. Esos son aforestaciones, por favor. La pregunta, 1, ¿es la especie apropiada? 2, ¿es el lugar apropiado? 3, ¿es la densidad apropiada? Por favor. 2, la segunda solución, quemas prescritas. Bueno, ya está hecho. ¿Qué podemos hacer al respecto?
Lo que podemos hacer es quemarlos, saquemos esos árboles, ya lo estamos haciendo. ¿Por qué no? No tiene nada de santo un árbol. Un árbol en el peor lugar es el peor enemigo de México. Eso ténganlo claro, porque ya vimos las consecuencias que está causando. Gases de efecto invernadero, desgajes de tierra, como ya pasó de hecho en el temblor, pero ese es otro cuento que después le podemos platicar, y desbordamientos. Aquí, gracias a la observación y perseverancia de la comunidad de San Pablo Estotepec en Milpa Alta, invitaron a CONAFOR a que hiciera una quema prescrita con brigadistas de las comunidades. Por primera vez en la historia de la región se hizo una quema prescrita en 1 hectárea para probar cómo podría funcionar de algo que sucedía históricamente, está en la memoria tradicional, pero que por ese ánimo conservacionista ciego no se ha hecho en muchos lugares por cientos de años o decenas de años. Y en otros lugares se hace escondidas, porque sí, tiene sentido. Entonces aquí la idea es cómo se hace legalmente, generando empleos, o en vez de invertir los 30 millones que invirtió Volkswagen en hacer las tiendas ciegas con todos los problemas que causó abajo, ¿por qué no mejor entender cómo funciona el ecosistema, compartir ese dinero con las comunidades y generar campos escuelas donde la experiencia se quede en el lugar y no se vaya con el técnico, con el consultor aborazado y oportunista, con el científico también que aparece y desaparece como gestor del gobierno, etc. Las comunidades permanecen y son donde, a mi ver, se tienen que realizar la inversión, y aquí podemos ver la prueba de ello. Ellos convocaron a CONAFOR. CONAFOR, a propósito, hace 15 años me tocó, hicieron la primera quema prescrita en Sinaloa. Ya se ha acumulado mucha experiencia, y es justamente la experiencia que debemos aprovechar y abogar porque no le quiten el presupuesto a una CONAFOR que cada vez está más flaca. Y aquí los podemos ver en acción. Son profesionales del fuego. Lo mismo deberían de hacer en todo el Ajusco, de quemarlo todo. Incluso el bosque es importante que se queme. Hay también mucho que podemos hablar al respecto. Los bosques son, y este tipo de ecosistemas son ecosistemas dinámicos donde el disturbio, entre comillas, es simplemente una parte del dinamismo. Si ustedes detienen ese dinamismo, condenan al ecosistema. Y aquí lo podemos ver. Esta es la mejor foto que podemos ver. Es la maravilla. Un bosque, un árbol en el lugar equivocado, la especie equivocada, este es pino hartwegii, que a estas altitudes no se da, y en una densidad equivocada. Es una belleza de foto. Y aquí podemos ver 1 hectárea. Y esa es justamente la prueba. Desafortunadamente, las universidades no se sumaron. Ese es el gran faltante. Muchas veces el tomador de decisión, su papel es tomar una decisión. Donde han fallado las universidades en México es que no han acompañado estos procesos para darle la mejor información al tomador de decisión, ya sea el comunero que está en el espacio y que reivindica, prueba o actualiza su conocimiento tradicional, o hasta el presidente, si quieren ustedes. Hay un gran hueco, y esto es, por primera vez, trajimos, y es la parte de repastización, como otra solución, trajimos a un buen amigo, el doctor Adrián Quero, uno de los eminentes expertos en pastos de México, de Chapingo. Es la primera vez que sube a los pastizales de la Ajusco y de Milpa Alta. Imagínense, de Chapingo, el experto nacional. Entonces, ya lo invitamos, ya lo trajimos, y aquí estamos juntos con su experiencia, viendo qué tipo de maneras se podrían dar para ayudar a la recuperación del pastizal. Entonces, aquí hay un término que ojalá podamos usar más, no tanto reforestación, sino repastización, y que a través de estos esfuerzos logramos crear una línea presupuestaria dentro del gobierno de la Ciudad de México de apoyo a la siembra de pastizales. No existía antes. Y aquí se ve, recogimos las semillas, nos llevamos los macollos, hicimos varios experimentos a un invernadero, pero el experimento final y más valioso fue tan sencillo como sacar uno de estos macollos, dividirlo en partes y sembrar cada partecita junto al macollo central. 2 años después tenemos 10 macollos del mismo tamaño, con un porcentaje de éxito de sobrevivencia del 97%. Ya quisiera cualquier campaña forestal en el mundo, si quieren en Noruega, tener ese éxito de sobrevivencia. No lo tienen. Tienen 80, 70, 60, etc. Aquí, 97, 3 años después, 97% de sobrevivencia. Es decir, sí hay maneras de hacer las cosas bien y mucho más barato.
Educación y sensibilización. Metimos a Chapultepec en 1985, publicamos artículos para que la gente conociera al Zacatuche, que lo pueden ver aquí, al Teporingo, pero no nada más eso. Llevamos camionadas de los niños de las comunidades para que vean sus conejos siendo vistos por las millonadas de niños en la ciudad, para crear una complicidad, un lenguaje común, un imaginario común de un ecosistema que tiene estas especies únicas y que requiere de la atención de todos y del conocimiento de todos. Siguiente solución, estrategias locales, globales e investigación. Uno, es que hicimos lo que se llama la estrategia del bosque de agua, lo estuvimos impulsando por 8 años, casi fue imposible, aunque hubo varios momentos muy bonitos, en que compartieran los 3 estados formas de trabajar de manera conjunta para cuidar este patrimonio nacional y natural. Bueno, al final de cuentas, lo que nos pasa siempre, poca continuidad, especialmente el sector ONG, que no se dieron las condiciones para seguir impulsando. Pero ahí está el documento y está a su disposición. Y el otro, lo que estamos ahorita trabajando, para que con las Naciones Unidas se genere el Año Internacional de las Pastizales. Hoy se reunió en Roma la FAO, discutiendo nuestro proyecto, me refiero con varios colaboradores de varias universidades, de varias latitudes, de pastores en África, en Mongolia, en Estados Unidos, ganaderos, etcétera, que hemos puesto esta propuesta. Después de 5 años lo presentamos en la Convención de las Partes en Cancún, seguimos trabajando en ello, ojalá, ya les avisaré si eso resulta. Y bueno, la investigación es fundamental. Sin este pedazo de investigación de Elena Kotler con la UNAM, de que por fin a alguien se le ocurrió, veamos para qué sirven estas tinas ciegas. Hicieron un estudio en 9 estados y vieron que los resultados indicaban que no había ninguna diferencia significativa en la cantidad de agua que infiltraban esas tinas ciegas, pero sí había una pérdida de gases de efecto invernadero, hay un impacto en biodiversidad, es decir, está muy bien documentado en 9 estados donde se hizo todo ese trabajo. Es decir, de investigación. Y con esto, lo que hicimos fue que lo llevamos a la CONAFOR. La CONAFOR era la fuente de financiamiento a la CONAM, la Comisión Nacional de las Naturales Protegidas, a varias ONGs para que hicieran esos agujeros y sembraran esos árboles. CONAFOR, hablando directamente con Jorge Rescala, el entonces director, entendió los resultados de esa investigación y las implicaciones, y de la noche a la mañana dijo, no más. Por supuesto, esto era el pan de todos los días de muchos vivales, de gobierno y de ONGs, y por supuesto todo el mundo se quejó. Pero lo que quiero decir es de que una persona o un grupo de personas con información apropiada puede hacer toda la diferencia. Nosotros como ciudadanos no tenemos que esperar que todo el mundo responda. Como ciudadanos podemos hacer la diferencia moviéndonos, y si estamos realmente comprometidos en preguntar para qué sirve, por qué se está haciendo y cuál es la meta para hacerlo. Esto no lo tiene el programa de manejo de la CONAM para el Parque Nacional Iztapopo. Toda la zona de pastizales la tienen señalada como zona de restauración. Y les apuesto a que a ninguno de ustedes que han sembrado árboles en el Iztapopo, en los pastizales, les han dicho hasta cuántos árboles va a ser suficiente. Para empezar, no se debió haber sembrado ningún árbol en el pastizal, como varios lo han hecho, sino que además no tienen esa información. Es estar haciendo cosas a ciegas. Eso es imperdonable y para mí a esa gente se tiene que meter a un juicio, porque ha tenido consecuencias y ha afectado bienes materiales de la gente que ya vimos en las partes bajas. Eso todavía no se ha tocado, pero bueno. Última apreciación, y ya casi terminamos. Han sido ustedes muy pacientes. Apreciación cotidiana. Es una maravilla que en México, aquí en Avenida Churubusco e Insurgentes, de repente, como parte del concepto arquitectónico de una ciudad, ya están apareciendo pastos. Es una maravilla, porque el pasto requiere, por ser un hijo de la mala vida, como lo sabemos varios, no requiere cuidado, se da, se reproduce, nada más una cuidadita, pero crece, digamos, el siguiente paso es que sembremos a la mulembergia, al pasto de los volcanes. Que la gente ubique por qué un pasto en la Ciudad de México es tan importante. Y aquí vemos el pasto, que también lo están haciendo otros parques aquí en Ottawa, por ejemplo, donde vivo. Esto ya se los mostré. Y bueno, ¿cuál es el sueño? El sueño es que pensemos a largo plazo. No podemos estar haciendo parchecitos de que hoy vamos con nuestros amigos a expiar nuestras culpas
ambientalistas, vamos a sembrar un árbol, ya lo sembramos, ya podemos seguir consumiendo. Ojalá que la pandemia realmente nos dé ese gran campanazo de que sí, sigámosle así, pero si no lo hacemos o si no consumimos tanto, ya con eso podemos hacer una gran diferencia. Entonces aquí en este caso nos tenemos que imaginar qué México queremos para el 2050, qué áreas verdes queremos, qué participación de las comunidades queremos, qué reciprocidad queremos establecer con ellos, que a propósito, más del 90% de todos los parques nacionales del país, y escúchenlo bien, está en manos de comuneros, ejidatarios, que son ellos los que lo han custodiado. Son ellos sus terrenos y donde a la gran mayoría nunca se le ha indemnizado, ni siquiera a los predios que están en el Iztapopo, por el valor de esa tierra a la hora que se convierte en parque nacional. Por eso es que ellos reclaman y tienen derecho a tener presencia en esas áreas naturales. Ellos no sobran, jamás han sobrado. Ellos son parte de ese bien natural que hoy podemos gozar. Entonces, bueno, lo que es muy importante es que, como el tercer imaginario, con el tercer sueño, es que tengamos claro y exijamos además cómo cualquier acción nos lleva a una meta. ¿Qué meta tiene CONAMP? ¿Qué meta tiene Coca-Cola, Volkswagen, etcétera? Además de sus muchas fotos bonitas, ¿cuál es la meta hacia el medio ambiente? ¿Cuál es el compromiso hacia la comunidad? ¿Cómo podemos comprobar que sus condiciones de vida han mejorado y no solamente han recibido dádivas, en lo que más bien llega el siguiente generoso postor que cada vez lo está haciendo más, el crimen de cualquier tipo? Y el último es nosotros ciudadanos, debemos estar al timón. El medio ambiente, yo diría que incluso el país, es un tema demasiado delicado para que esté en manos de políticos veletas. Todos los políticos son veletas. Solamente les interesan los 3 años o los 6 años de su administración y después a seguir escalando. Solo es así porque nosotros lo hemos permitido. Por eso necesitamos un plan, un proyecto de nación, al 2050 al menos, donde sepamos a nivel Ixtapopo, a nivel Comunidad de San Pablo Estotepec, a nivel de la colonia Mixcoac, si quieren, cómo nos imaginamos en el 2050 y cómo sembrar un pastizalito en el camellón de Avenida Churubusco o el último Oyamel en la zona de Mariposa Monarca va a sumar o no. En tanto no sepamos, la verdad, estamos perdidos y sujetos a que todo mundo juegue con nosotros. Muchas gracias por su paciencia. Aquí terminó el baile. Y no sé si está Agustín con nosotros. Gracias. Gracias, Jürgen. No sé si Agustín sí está. ¿Estás por ahí, Agustín? Agustín, ¿estás por ahí? Bueno, creo que... Si quieren, avancemos con las preguntas. Sí, entonces, bueno, no, muchísimas gracias a todos por estar aquí con nosotros. Recordemos silenciar sus micrófonos solo cuando tengan una pregunta. Y gracias, Jürgen, por poner la luz en datos que definitivamente nos hacen cambiar de perspectiva. Hay unas preguntas aquí que voy a leer y quien quiera hacer una pregunta puede también escribirla o si prefiere quitar su micrófono. Aquí nos preguntan, ¿por qué fomentar la quema de árboles mal plantados y no otro uso de esa planta? Sí, por supuesto, lo que quieran, pero quitémoslos. Los podemos, donde se necesite, porque no es la densidad, porque se requiere recuperar ya sea la densidad o la especie o lo que fuera. No hay ningún problema en quitar un árbol que no es, que estorba. Mejor hagámoslo leña o artesanía, lo que quieran. Pero lo que sí es importante es que cuidemos y tengamos idea de que aún trasplantando ese árbol, que es lo que se ha hecho en Milpalta a propósito, sí se hace, aún trasplantándolo, no generemos otro problema en otro lugar. Y hay que preguntar primero, está llamando fíjense de una manera, la naturaleza, nosotros apenas llevamos 400,000 años en la Tierra, como Homo sapiens. Sí. 200,000 años. Nada. La naturaleza ha funcionado sin nosotros. ¿Qué osadía decir que necesitamos sembrar un árbol? Más bien, cuidemos no tanto el producto, sino el proceso natural. Un momentito. ¿Cuál es el proceso natural?
Jaime, ¿podrías, a los participantes? Jaime, ¿podrías por favor poner? Creo que no escucha nada. Jaime. A ver. Pero ¿ves alguna otra ventana ahí? Creo que es Agustín. No, es Jaime. Ok. No, pero debe haber una ventana blanca que dice algo sobre el audio. ¿No ves nada? Aquí no, Aquí yo no te podemos no escuchar, estamos pero de hace rato. pronto no nos escucha. Entonces, Si sí, no cierro, intenta volver a entrar. sí, respondiendo a la pregunta, sí se puede trasplantar. Digamos, eso es lo menos malo que se puede hacer. Digamos, lo mejor es asegurarnos de que no Oye, estén... yo estoy abierto, ¿no? ¿Verdad? Ah, sí. Híjole. Entonces, no sé si queda clara la pregunta. Digamos, por supuesto, suena muy feo quemar un árbol, se ve muy feo quemar un árbol. No importa. Si ustedes vieran, si ustedes conocieran, realmente les invitaría, sería maravilloso hacer un recorrido juntos. Abajo de un árbol que está echando semillas, hay cualquier cantidad de arbolillos que salen. Si todos se dieran, nadie podría crecer bien. Hay una competencia por la luz, lo que se llama morillos, crecen árboles delgados y muy débiles, etcétera, etcétera. Hay todo un proceso, ya sea porque se lo comió una tusa, que a propósito hubo campañas para erradicar tusas en el Paso de Cortés, porque estaban comiendo los arbolitos, a ese absurdo también llegamos, pero las tusas se están comiendo las raíces de lo que no sea un pastizal, incluyendo los pastizales, nada más que los pastizales tienen sus mecanismos de defensa. Es decir, sí, son sistemas dinámicos, donde vivir y morir es parte de ello, pero donde sí es importante, y por eso fue tan importante que vieran ustedes lo que vio Humboldt y lo que vieron los tlacuilos hace 500 años, cada tipo de vegetación tiene su lugar. Un árbol en los pastizales no tiene ningún lugar, no tiene nada que hacer. Gracias, Jürgen. Sí, y aprovecho para complementar que decías que sería maravilloso que hagamos expediciones, bueno, o una visita. En Cumbres Blancas buscamos concientizar a través de este tipo de iniciativas. Entonces, aprovecho para resaltar que ahora no es un momento para todos irnos a los parques porque hemos estado encerrados. Es importante hacerlo con pausa, con regulación, pero en el momento en el que COVID nos lo permita y Jürgen visite México, estaremos seguramente organizando visitas pedagógicas, científicas, para que vayamos no como turistas, sino como ciudadanos que queremos aprender y aportar. Vuelvo a unas 3 o 4 preguntas más. A propósito sobre eso, Sí, Marcela, dale, Jürgen. la comunidad de Milpalta les daría la bienvenida de organizarse con ellos. Ellos son los expertos y les pueden dar cualquier cantidad de pláticas y pueden ver en persona todo esto que estamos platicando. Y ojalá incluso puedan presenciar cuando se dan esas quemas prescritas. Sería maravilloso. Además, el conocimiento está en las comunidades y es importante también escuchar y en este caso preguntar. La pregunta de Francisco dice, si naturalmente los árboles no crecen en los pastizales por condiciones de altitud, oxígeno, etcétera, ¿se podría esperar entonces que orgánicamente los árboles mal plantados no crezcan tanto y o mueran en el largo plazo? Es cierto, sin embargo, aquí está pasando algo. Sucede que hay el calentamiento climático, el cambio global, el calentamiento global. Lo que está pasando en las montañas del mundo, así como se están derritiendo los glaciares, está subiendo la vegetación de árboles. Es decir, el ecosistema pastizales, por eso es el último reducto, está cada vez más y más reducido naturalmente en tanto el cambio climático sea natural, que no lo es. Está fuertemente acelerado por nosotros. Por eso es que la tarea de CONAMP y de todos nosotros debería ser, casi voy a decir, hacer patria y quitar un árbol que esté en cualquier pastizal. Porque ahí viene la oleada de los pastizales. Entonces, si la misión realmente de CONAMP, como ellos dicen, es mantener ecosistemas representativos, entonces lo que seguiría sería mantener el ecosistema pastizal como representativo, empezando por quitar los árboles que sembraron, mal sembraron. Y luego cuidando los árboles que vienen, que ya está pasando, como digo, hay también artículos que lo respaldan, esta subida altitudinal del arbolado. Ok, muchas gracias. Pero no le echemos gasolina al fuego. Sí, gracias. Francisco por tu pregunta, Jürgen por responder. Tenemos otra aquí de Zebra que dice, ¿existen fondos, viveros, proyectos para repastización? El mejor fondo, vivero y proyecto es estar allá arriba, en la comunidad, por ejemplo, con acompañamiento experto de las comunidades como la de San Pablo Estutepec, y que con ellos
ustedes aprenden que ahí mismo ni siquiera se necesita vivero. Nosotros lo hicimos y vimos que era mucho más exitoso hacerlo directamente. En la época de lluvias hacíamos la separación del pastizal, con cuidado para tampoco estar caminando por todas partes, porque están los nidos de los zacatuches, del gorrión serrano que ya vimos, en lugares pequeños donde han sido convertidos de pastizal a cultivo de papas o de avena, por ejemplo, y se hace esa operación. Tenemos un video que lo hicimos, invitamos a Aeroméxico, que lo hicieron, están felices de hacerlo, y Milpalta son los maestros para hacerlo. Así que encantados, si quisieran conocerlos y quisieran hacer en la siguiente época de lluvias ese tipo de acompañamiento, sería maravilloso. Gracias, definitivamente sería maravilloso. No sé si tienen alguna pregunta, alguien que quiera quitar su micrófono en lugar de escribirla. Este Sí. podría ser un buen momento. Sí, Karina, creo. Yo tengo una pregunta. Ujú. Jürgen, ¿qué pasa? Por ejemplo, vi que uno de los artículos que subiste hablaba sobre el pastoreo, pero aquí en las faldas, bueno, en la parte de pastizales del Ista y del Popo, se ha salido de control la cantidad de vacas salvajes que ya hay y yo he visto que hacen muchos caminos que destruyen los pastizales. Entonces, no sé si se ha propuesto algo para controlar la cantidad de estos animales que están pastoreando libremente, que supongo que también causan algún daño a este ecosistema. Esa es la otra leyenda urbana. Varias cosas están pasando aquí. La ganadería es quizás nuestra mejor herramienta para cuidar pastos saludables. Si tú dejas que un pasto crezca, se hace autosombra y ya no crece como crecería si tiene el disturbio, como ya vimos que es parte natural de un pastizal, ya sea la quema, ya sea la quema por fuego o la quema por la nieve, por el frío, o el pastoreo. El pasto donde tiene la gema de crecimiento está en la base. Y normalmente el ganado, incluso estos ganados criollos que son muy abusados, y muchos de ellos incluso es DNA del tiempo de la colonia, eso lo vemos mucho del lado de Morelos, que son unas variedades maravillosas de ganado, muy resistente. Generalmente van por su camino, pocas veces se salen del camino, y cuando se salen normalmente no dejan todo destruido. Si uno se detiene un ratito a ver cómo están ramoneando, vas a ver que la historia, y que tú misma puedes obtener una respuesta a tu pregunta, vas a ver que es muy diferente. Y el otro aspecto es que, por supuesto, si se pastorea de más, es decir, un pastoreo requiere destrucción total. Y eso lo hicimos mucho en Chihuahua. Destrucción a ras, total. Queda un espacio lunar. Pero regresas 5 o 10 años después. Cuando tú arrasas un pastizal, el sistema radicular queda intacto, donde está todo el carbono, donde están todos los nutrientes, queda intacto. Entonces, sin ningún problema, rebrota. El problema es cuando regresa año tras año el pastoreo o año tras año el incendio. El incendio, a propósito, la tasa calculada, hay varios estudios, pero todavía no hay nada concluyente y generalmente es un estudio hecho a la medida, pero en promedio, la tasa promedio de incendios es cada 10 años que se incendia en el mismo lugar, en condiciones naturales. Y si lo ven bien, si ven ustedes un árbol un pino de 5 años de edad, ya pasó la línea de fuego. Y 10 con más razón. Entonces, ese es el tipo, si pudiéramos quemar y pastorear apropiadamente, bien manejado, tendríamos uno de los mejores bosques y uno de los mejores pastizales que nos podemos imaginar. Fuerte para tener árboles jóvenes, por ejemplo, lo que vemos en Desierto de los Leones. El arbolado, por no haberlo tocado, por no haber permitido ningún incendio, llegó tan viejo que cualquier plaga arrasó el bosque del Desierto de los Leones. Yo lo vi con primera razón de lo que estaba viendo en 1970. Era un bosque impresionante, nada que ver con el bosque que vemos ahorita tan acabado. La gran ironía es que 10 kilómetros del Parque Nacional Desierto de los Leones, que es el primer parque nacional que se establece en México en 1917, yo viví en una comunidad indígena en el Capulín a 10 kilómetros, directos. Ellos queman, talan, cada rato se tienen que ver con las autoridades, les quitan etcétera, etcétera, los meten al bote cada rato, pero siguen quemando y siguen talando. Es su forma de vida. Ellos tienen hoy, ellos se asentaron en la primera comunidad hace 120 años, porque fue esa comunidad creada para el aprovechamiento del bosque por una compañía inglesa. Hoy tienen el mejor bosque de Oyamel y siguen quemando y talando y toda la cosa. Y la gran ironía es que el primer parque nacional establecido en México es quizás el peor ejemplo de un bosque de Oyamel. Nuevamente, no me crean,
hagamos una caminata, esas caminatas las he hecho cada rato, y es impresionante cuando lo vean. Es decir, si no, y bueno, aquí en Canadá se han hecho estudios que se llaman, que ubicando de que el disturbio forma parte de la dinámica natural de los bosques templados, como los que tenemos en Canadá y los que tenemos en esa zona en México, lo que han hecho es armar la historia del disturbio tan atrás como se pueda, con polen o con las cicatrices en los árboles. Y han llegado, una vez que ven, por ejemplo, decir cada 10 años un incendio, lo hacen, ven que la biodiversidad mejora. Y no nada más eso, porque estarías contratando a la gente no para que hagan agujeros de muertos, como lo hicieron con las tinas ciegas, sino poniendo el fuego donde se debe, llevando el ganado donde se debe. Con ese tipo de disturbio, aquí en Canadá han visto que tiene una mejor producción de arbolado para aprovechamiento industrial, una mejor biodiversidad y, en general, mejor retención de suelo y todo lo demás lo que la acompaña, ¿no? Entonces, hemos estado haciendo pipí fuera de la basinica, olímpicamente, por demasiado tiempo. Por no decirlo con palabras más altisonantes. Bueno, pues yo quisiera, gracias a ti, Karina, quisiera invitarnos a que, bueno, somos 48 personas en una charla bastante densa, interesante, difícil, a veces de digerir. Así que Jürgen ha sido muy generoso con su tiempo y su conocimiento. Nos invito a que como reto nos volvamos a reunir en estos espacios de aprendizaje. Con Cumbres Blancas es lo que buscamos, y que en el próximo mes los invitemos a una segunda sesión de pastizales. Para que pronto hoy no nos alarguemos mucho, voy a leerte, Jürgen, 2 preguntas que hay en una, para que las respondas. Terminamos con la última pregunta que acaban de escribir y cerramos para conclusiones, pero antes de que se vayan, queríamos pues, comentarles que con Jürgen queremos seguir haciendo estos espacios, no solamente en pastizales, también con glaciología, y para que no se vayan les vamos a dejar una sorpresa al final. Entonces aguanten unos minutos que vamos a dejarles una sorpresa, que van a ser las primeras personas en verlos. Entonces las 2 preguntas son: ¿qué ventajas para las comunidades de sembrar pastos en vez de papa? Y qué hay de las zonas de pastizales en el Pico de Orizaba o la Malinche. Esas 2 en 1 de pronto. Empiezo por atrás. Pico de Orizaba es hasta los 4.300 metros, hay tinas ciegas. Ni siquiera la acaban de hacer cuando ya estaba desmoronando. Cuando fui al parque, me fui por un camino, afortunadamente me equivoqué, las perdidas ilustran, a propósito, en sentido estricto y en sentido amplio. Me perdí. Pasé por 14 cercos antes de llegar a Agua Grande, se llama, donde está el refugio. Hay ya se podrá imaginar la cantidad de cuánto cuestan todas las púas y todo lo demás. Una barbaridad de dispendio de dinero innecesario. Entonces sí, ahí hay un problema muy grande. Y bueno, con la parte, el mismo problema, pero la cosa es que lo aplicaron, ese tipo de recetas, a todos los parques nacionales del centro de México. Con las papas. Aquí lo interesante, y qué bueno que lo preguntaste, ¿cuál es el beneficio de un pastizal? El beneficio de un pastizal es para todos nosotros, los que vivimos en la Ciudad de México, porque esa es la zona de recarga más importante de los acuíferos que nos dan de beber. El agua, 70% del agua que bebemos viene justamente de los pozos que obtienen su agua justamente de las zonas montañosas alrededor de la Ciudad de México. Lo que no hemos generado es un mecanismo financiero, como ya se hizo en Coahuila y en otros lugares, donde los usuarios del agua les paguemos por el buen cuidado del pastor y del que está talando las montañas, bien hecho. Por eso es que parte del sueño es tener un centro de capacitación comunal en la misma sierra, que genere los empleos y que con esos recursos que nosotros, usuarios del agua, por obligación moral, deberíamos, lo antes posible, empezar a dar a los comuneros, porque nos están brindando un servicio a todos, que ahí es donde sería el beneficio, no tanto, imagínate cuánto cuesta una papa, que la papa además, para haberla cultivado, se usa cualquier cantidad de agroquímicos, también tengo unas fotos espantosas al respecto, que están contaminando los acuíferos. Entonces, esa de ninguna manera es una solución, pero además, los que trabajan en la papa, porque me he metido al tema también, no son gente de esas comunidades, son gente de afuera que viene del Estado de México, vienen con sus megatractores, con sus computadoras que ningún campesino de Milpalta tiene, y arrasan, dejan terrenos yermos, plagados de pastizales, con todo lo que eso significa de cáncer y todo lo demás, porque ahí siguen pasando las ovejas ramoneando, tomando esa agua contaminada, que es la barbacoa que tú y yo estamos comiendo mañana. Está muy grueso el problema, verdaderamente es un problemón que nos hemos creado y que nadie estamos abordando, o muy poco, al decirles, bueno,
que es quién sí lo está abordando. Acaba de hacer un estudio, la GIZ, la Agencia Alemana de Desarrollo, con las mejores universidades de México, hicieron un estudio de pago por servicios ambientales en el Iztapopo. Nuevamente, no me lo crean. Cuando vayan a ver qué valor de infiltración de agua le dieron a los pastizales, ¿saben qué valor le dieron? ¿Saben qué es esto? Cero. Cero, cero, bajo cero y sobre cero. ¿Cómo? Yo no entiendo cómo nos han metido tantos goles y cómo les han metido tantos goles a los investigadores. Y les voy a poner la referencia en la lista. No sé, Marcela, ¿cómo podríamos hacer para que quien esté interesado reciba una lista mínima de referencias para que, por favor, ustedes lo vean en esa corresponsabilidad que los invito a todos que tengan? Sí, claro que sí, Jürgen. No, de hecho, la mayoría de ustedes se registraron para entrar, entonces tenemos sus emails y les podemos mandar por email esta presentación, la referencia que compartes. Em, y, y bueno, yo quisiera de pronto concluir em, preguntándote, Jürgen, Cumbres Blancas busca darle visibilidad a los glaciares, ¿no? Okay, sí. ¿Por qué es tan importante hablar de pastizales? ¿Cuál es la conexión con nuestros glaciares? ¿En qué favorece al derretimiento algunas de estas acciones que nos has comentado? Y por qué la relación? ¿Cuál es la interconexión que hay entre ecosistemas? Y cerrando con esta pregunta, les voy a poner un link de sorpresa aquí, que es un video que hemos hecho y un mensaje que nos manda el Iztaccíhuatl. Lo vamos a publicar también por nuestras redes, lo pueden compartir. Es la primera vez que lo estamos compartiendo y está hecho por Alfredo y por Enrique, nuestros fotógrafos, y escrito por nuestro glaciólogo Guillermo, que aquí nos acompaña, apoyado también por uno de los graniceros que están en el documental que hicimos. Entonces les comparto el link para que lo disfruten y Jürgen, te dejo para que nos dejes con esta respuesta. Gracias por la pregunta. Quien haya acampado en el monte, en las laderas de los volcanes, se habrá dado cuenta que durante el día el aire baja, bueno, en la mañanita, ¿verdad? Pero más bien durante el día ya con el calor el aire sube y en la noche el aire baja. Eso sucede. Cuando pasa por los diferentes tipos de vegetación, ese viento se va haciendo de calor, de humedad, etc. Entonces, aquí el punto es de que si se siguiera sembrando más árboles en el Paso de Cortés, más rápido, se va a acelerar todavía más el derretimiento de los glaciares. ¿Por qué? Porque el pastizal, para empezar, es condiciones que permite que el sol que le cae rebote por el calor, que se llama albedo. Pero por otra parte, de la misma forma, el bosque, cuando lo oscuro que vimos, el bosque cerrado en las imágenes que les mostré, como todo lo oscuro, absorbe el calor y lo estaría liberando en la noche. Entonces ahí estamos generando un pequeño horno, un horno que podríamos muy bien ahorrarle a lo que ya está sufriendo el glaciar, y por eso en la velocidad de derretimiento, y que como puse en una de las presentaciones de los portafolios fotográficos que hice al respecto, al estar visitando al Ayoloco año tras año, el mismo día, los últimos 10 años, y que vas viendo cómo se va retirando. Y lo que puse al final fue lo que me evocó esa sensación. No sé si alguien de ustedes ha tenido en sus brazos a alguien que muere. Esa persona, los últimos, haciendo el esfuerzo de comunicarte algo, se le empieza a inundar la voz. Y ya no puede. Los pulmones, no sé qué estará pasando, pero es un gorgojeo, y es el gorgojeo que a mí me llevó a profundo cuando escuché el gorgojeo del glaciar del Ayoloco, cuando está uno parado encima de él al medio del día, en mediodía, escuchas ese que se está yendo el glaciar. Ahí se los dejo. Bueno, y con eso terminamos para que disfruten de manera difícil de decir disfruten porque es difícil, pero la sorpresa que les dejamos tiene mucho que ver con lo último que dice Jürgen, y los invitamos a que no solamente nos sigan en nuestras redes, sino que
bueno, llevemos estas reflexiones también a la práctica, a nuestras acciones y a que sea una invitación no a sentirnos culpables o apocalípticos, porque es una realidad difícil de afrontar, sino en que busquemos qué causas podemos apadrinar, cómo podemos sumar y qué pequeñas acciones podemos empezar a hacer desde hoy que, pues que puedan ayudar a reducir por lo menos nuestras emisiones, nuestra huella de carbono. Así que los esperamos en una próxima sesión de Cumbres Blancas. Muchísimas gracias a Jürgen desde Canadá por acompañarnos, por tu pasión, por tu manera de transmitir el conocimiento tan sencillo. Y bueno, los esperamos en nuestra próxima sesión y muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias a todos ustedes por su atención, muy amables. Hasta luego. ¿Aquí la apago? Sí, Marce, ¿yo la apago o tú la apagas? Ya te puedes salir normal, ya ¿Quién todos apaga las están luces? poco a poco saliendo. Ya se apagan las luces detrás de cámaras. Jürgen, gracias. Nos vemos. Que te va a llegar ahí el link de la grabación. Ah, perfecto, gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Un abrazo.